Buenos días, mi nombre es John Carreño y hoy compartiré con ustedes un análisis sobre el impacto del plomo en los fertilizantes, la cual es una problemática crucial en el contexto actual de la gestión ambiental y por supuesto también en las políticas de salud pública. Para comenzar, cabe mencionar que la contaminación ambiental es un problema creciente en este siglo, afectando gravemente la calidad del aire, el agua y los suelos agrícolas. En este contexto nos enfocaremos por tanto en el plomo presente en los fertilizantes. Cabe entonces una pregunta: ¿cómo este metal tóxico llega a nuestros suelos agrícolas y qué impacto tiene en la salud humana y el medio ambiente? Por eso acompáñenme en esta exposición, donde exploraremos los tipos de fertilizantes, los metales en ellos, las fuentes de plomo, su absorción por las plantas, los efectos nocivos, la normativa vigente y por supuesto las estrategias de remediación. Listo. Entonces, es fundamental comenzar comprendiendo los distintos tipos de fertilizantes, clasificados según su origen en orgánicos e inorgánicos. Dentro de los fertilizantes inorgánicos encontramos una clasificación según su composición, en donde encontramos fertilizantes en base a nitrógeno, fósforo y potasio. Y también existe la clasificación según su modo de empleo, los cuales son fertilizantes de fondo, los cuales son aplicados antes de la siembra para mejorar las condiciones del suelo, los fertilizantes starter, utilizados durante la siembra para mejorar la germinación de las semillas, y los de cobertura, aplicados durante el desarrollo inicial del cultivo. Ahora bien, en relación al plomo con los fertilizantes, es importante considerar que sí existe la posibilidad de contaminación con este metal, especialmente en fertilizantes inorgánicos y orgánicos, por medio de contaminación durante su producción o procesamiento, como lo veremos más adelante. Es por eso que nos vamos a centrar principalmente en estos dos tipos de fertilizantes. Bien, los fertilizantes orgánicos, que son los que se observan en a mano izquierda de la diapositiva, también conocidos como abonos naturales, se derivan de la descomposición de materiales orgánicos como residuos agrícolas y estiércol animal, en entornos claramente no alterados por la intervención humana. En contraste, tenemos los fertilizantes inorgánicos o fertilizantes químicos, también llamados fertilizantes minerales o de síntesis. Estos se producen mediante procesos químicos industriales que son utilizados principalmente, que utilizan principalmente minerales como materias primas. Esto incluye dentro de los inorgánicos abonos nitrogenados, abonos fosfóricos y los abonos NPK, que contienen una mezcla entre nitrógeno, fósforo y potasio. Ahora bien, analicemos estos últimos fertilizantes mencionados. Según la imagen, se puede determinar tres fases en la producción de los fertilizantes. En el caso de los fertilizantes nitrogenados, en la primera fase observamos una obtención de la materia prima. Esta materia prima son el nitrógeno del aire y el hidrógeno del metano, los cuales son llevados a plantas especializadas en donde por medio de procesos físico-químicos se convierten en amoníaco. Este producto es intermedio y este se oxida para producir ácido nítrico, el cual da lugar a los fertilizantes nitrogenados. Por su parte, los fertilizantes fosfatados utilizan una materia prima, la cual es la roca fosfórica, la cual se extrae como mineral. Se es tratada con ácido sulfúrico, que al mezclarse con amoníaco produce fosfato monoamonio, el cual se usa como fertilizante. Y en el caso de los que son a base de potasio, su materia prima es la roca potásica, la cual presenta concentraciones de la potasa muy altas y si esta es tratada para obtener una solución de cloruro potásico, que es a la larga los fertilizantes a utilizar. Entonces, como podemos observar rápidamente en la imagen, un proceso de obtención de materia prima, un proceso de transformación de esta materia prima, de acidificación y para dar como resultado las diferentes fórmulas de los fertilizantes que se podrían utilizar. Ahora bien, ya comprendiendo mejor cómo funcionan y de qué están compuestos los fertilizantes, analicemos cómo llegan los metales a estos fertilizantes.
Entonces, para comprender mejor esto, examinemos dos casos de estudio específicos. El primero, realizado por la Universidad Técnica Manabí, en Ecuador, llamado Contenido de metales pesados en abonos orgánicos y las materias primas para su elaboración. Y el segundo caso, por la Universidad Cuyo en Argentina, los llamado metales pesados en fertilizantes, fertilizantes fosfatados, nitrogenados y mixtos. Entonces, estos dos casos de estudio nos van a proporcionar una visión de la presencia de metales pesados en diferentes tipos de fertilizantes, tanto orgánicos como en el primer caso e inorgánicos como en el segundo caso. Ahora bien, tanto en los estudios de la Universidad Técnica Manabí y la Universidad Cuyo se investigó la presencia de metales pesados en fertilizantes como se mencionó. Se encontró que los abonos orgánicos pueden contener metales como cobre, plomo, níquel y cadmio, provenientes de residuos orgánicos utilizados en la producción de las materias primas, como se observa en el análisis del primer estudio. Las materias primas analizadas fueron gallinaza, pasto de corte, estiércol vacuno, cascarilla de maní. Estas materias primas fueron con las cuales se elaboraron los abonos orgánicos y estas fueron estudiadas y se encontraron concentraciones de metales, entre esas el plomo. Puede que las concentraciones no sean muy significativas, pero cabe recordar que estas se almacenan en la tierra y con el paso de los años, si se siguen utilizando estos mismos abonos orgánicos, claramente van a aumentar y ahí es cuando se van a ver los efectos adversos tanto en las personas como en los animales, en las plantas, etc. Estas muestras fueron tomadas de la Asociación de Productores de Cacao La Fortaleza del Valle en Ecuador. Estas muestras fueron tomadas, recolectadas, secadas y tamizadas para posteriormente en el laboratorio realizar una digestión con ácido nítrico, obteniéndose la cuantificación de los metales pesados por medio de una espectrometría de masas de plasma. En el caso de los fertilizantes inorgánicos, se tomaron y analizaron 44 muestras de los principales productos comercializados por empresas agroquímicas en Argentina. ¿Qué se puede determinar del segundo estudio? Se determina que los fertilizantes fosfatados, como se observa en los resultados, pueden contener altas concentraciones de plomo debido a impurezas en los depósitos de fosfato utilizados en la fabricación de estos fertilizantes. Para determinar la concentración de estos metales se emplearon técnicas analíticas como espectroscopía de absorción atómica y en llama. ¿Cómo se puede resumir? Entonces, sí existe presencia de metales pesados, de plomo específicamente, tanto en fertilizantes orgánicos como en fertilizantes inorgánicos, como se puede ver en los resultados de estos estudios. Ahora bien, ya que sabemos que el plomo puede atravesar la barrera de llegar a los fertilizantes, preguntémonos, ¿cuáles son las fuentes del plomo? Entonces, yo las dividí en tres, en generales, específicas y puntuales. En cuanto a las fuentes de plomo generales, abarcan actividades como la combustión, aerosoles urbanos e industriales, desechos animales y humanos, así como industrias mineras, químicas y de textiles. En segundo lugar, las fuentes específicas incluyen minerales como feldespatos, micas y minerales fosfatados, cuya interacción con el pH del suelo puede aumentar el riesgo de contaminación en los cultivos agrícolas. Y por último, las fuentes puntuales se refieren a, como se demostraron en los estudios, a la contaminación durante la fabricación por dos causas. En los fertilizantes orgánicos por la presencia de materias primas contaminadas y en los inorgánicos por los procesos de producción. Ahora bien, ¿cómo las plantas absorben el plomo? Entonces, primero que todo debe haber una movilización y un almacenamiento de este metal en el suelo, para que asimismo la planta empieza por medio de sus raíces a absorberlo y a realizar un proceso de secuestro de los metales, dejando a un lado los nutrientes y demás elementos necesarios para su correcto desarrollo. Entonces la planta lo que hace es secuestrar estos metales, transportarlos por el xilema hasta llegar a sus hojas, en donde hay un tráfico y secuestro intracelular y una carga y distribución en los tejidos de estos elementos.
Entonces, ¿cómo se aprecia esto en las plantas? Pues ya podemos ver en la imagen del lado derecho cómo cambian sus propiedades físicas, en donde se ve la planta decolorada, se ve un retraso en el crecimiento, entre otros factores. Entonces, como ya analizamos cómo entra el plomo a las plantas, cómo las afecta. Entonces, en las plantas, el plomo puede inhibir la fotosíntesis, afectar la absorción de nutrientes y causar daño estructurales. En los animales que consumen estas plantas contaminadas, pueden experimentar efectos adversos en su salud, como daños en los órganos internos y problemas reproductivos. Y en el caso de los humanos, que podrían consumir tanto las plantas como los animales contaminados, pueden estar expuestos a niveles peligrosos, los que aumenta el riesgo en enfermedades cardiovasculares, neurológicas y reproductivas. Centrándonos ya más en el humano como tal, se han hecho estudios y se ha comprobado que el plomo es tóxico y dañino para diferentes órganos de nuestro cuerpo, principalmente el cerebro, los riñones, el sistema reproductivo, el hígado y la sangre. También se han hecho estudios y se ha comprobado que los niños, ya que están con un sistema neurológico en desarrollo, tienen de 4 a 5 veces más porcentaje de absorción de este elemento tóxico, lo que puede causar deficiencia intelectual, bajo rendimiento escolar, etc. En el caso de la sintomatología por intoxicación de plomo, se encuentran síntomas como anemia, asma, cansancio, dificultad para respirar. Son sintomatologías muy parecidas a como cuando uno está intoxicado, solo que esta vez la persona está por plomo. Listo, entonces ya vimos todos los efectos negativos que le trae al ser humano, al animal y a la planta el plomo. Entonces ya sabemos que esto es algo gravísimo, por lo tanto deben haber regulaciones para proteger esto en la población. Así encontramos que ya existe una normativa en Colombia, la cual han establecido normativas para controlar la contaminación por plomo. Como por ejemplo, la resolución 909 del 2008 regula las emisiones industriales y suelos agrícolas. Por su parte, la resolución 2115 del 2007 fija el máximo de plomo en el agua, que es de 0.01 miligramos por litro. Y la ley 2041 del 2020 establece concentraciones seguras de plomo en sangre en niños, mujeres, embarazadas y adultos. Ahora bien, ya para finalizar, ¿qué se puede hacer en cuanto a la remediación por tanto daño que puede causar el plomo en diferentes aspectos de la salud, de la sociedad, del planeta? Entonces, para contrarrestar los efectos se dividen en dos. Se han desarrollado estrategias tanto ambientales como humanas. En el ámbito ambiental se emplean técnicas de remoción y limpieza de sitios contaminados, así como la fitorremediación y el monitoreo ambiental constante. Por otro lado, en el ámbito del humano se implementan tratamientos médicos específicos, junto con un seguimiento tanto en salud como en entorno, y muy importante, programas educativos para aumentar la conciencia sobre los riesgos del plomo. Algo que me pareció curioso que encontré mientras hacía la investigación para la exposición fue ese producto que se observa en la diapositiva, el cual es un producto que se puede comprar y tú mismo puedes hacer la medición de si tienes algunos metales pesados en los fertilizantes en el suelo. Me parece que es un poco caro, pero va siendo una medida que pueden ir utilizando diferentes empresas, diferentes organismos para controlar esto. Estas fueron las referencias bibliográficas utilizadas para la exposición. Muchas gracias por su tiempo.